La Ciudad de México siempre ha sido un torbellino de sonidos y colores, pero para mí, a mis 19 años, cada día parecía estar marcado por una rutina monótona. Mi nombre es Lupita Hernández, y aunque nací en Colombia, mis padres y yo nos mudamos a esta vibrante ciudad hace algunos años buscando nuevas oportunidades. Mi vida en México parecía seguir el guión que mis padres, fieles a sus tradiciones colombianas, habían trazado para mí. Desde pequeña, mis padres me enseñaron los valores y las costumbres que habían llevado desde Colombia, y a pesar de la calidez y el dinamismo de mi nuevo hogar, siempre sentía que algo faltaba. Vivíamos en una casa acogedora en el barrio de Condesa, un lugar que, a pesar de su bullicio y modernidad, mantenía un encanto especial con sus calles arboladas y sus cafés bohemios. Pero a medida que crecía, empecé a sentir que todo lo que conocía comenzaba a cerrarse sobre mí, dejándome con la sensación de estar atrapada en un papel que no me encajaba. Todo cambió en una tarde calurosa de verano. La noticia de que mi padre estaba esperando a un viejo colega en casa me sorprendió. No era común que recibiera visitas de gente fuera de nuestro círculo cercano. Cuando Javier llegó, su presencia irrumpió en nuestro hogar con una intensidad inesperada. Era un hombre de unos 40 años, con una mirada enigmática y una presencia que inmediatamente captó mi atención. La primera vez que lo vi, estaba en el jardín, ayudando a mi madre con los preparativos para una cena especial. Javier llegó con una sonrisa encantadora y un saludo cortés, pero había algo en el que me hizo sentir una mezcla de curiosidad y atracción. Su manera de hablar, pausada y segura, parecía tener un efecto hipnótico. Mientras mi madre y mi padre conversaban animadamente con él, yo me encontraba en un rincón, tratando de disimular mi interés. Esa noche, la cena fue un evento festivo. Las luces del jardín brillaban con intensidad, y la brisa cálida llevaba consigo el aroma de los platillos colombianos. Sin embargo, para mí, la atención estaba completamente centrada en Javier. Su conversación era fascinante, y no podía evitar sentir una atracción creciente hacia él, una sensación que me era completamente nueva. Mientras mi padre hablaba de negocios y mi madre se encargaba de los detalles del menú, Javier y yo intercambiamos miradas furtivas y palabras sutiles. A cada momento, me parecía que la conexión entre nosotros se volvía más palpable, y cada sonrisa suya me hacía cuestionar la dirección de mi vida. No sabía lo que significaba este cambio, pero algo en mi interior me decía que era solo el principio de una historia mucho más compleja. La semana siguiente, mi mente seguía regresada a aquella noche. Cada detalle parecía haber quedado grabado en mi memoria: el brillo de las luces en el jardín, el aroma de los platos tradicionales, y, sobre todo, las miradas que compartí con Javier. Durante esos días, traté de concentrarme en mis estudios y en las pequeñas cosas que solían llenar mi tiempo. Sin embargo, mi mente no podía dejar de pensar en el encuentro que había tenido con él. Una tarde, mientras paseaba por el parque cerca de casa, mi madre me llamó con una noticia inesperada. Lupita, tu padre y Javier están organizando una reunión de trabajo en casa para la próxima semana, ¿podrías ayudarme con los preparativos?, me pidió. Aunque en un principio no estaba segura de cómo me sentía al respecto, la idea de volver a ver a Javier me llenó de una extraña mezcla de anticipación y nerviosismo. El día de la reunión llegó y mi familia estaba inmersa en los preparativos. La casa se llenó de un bullicio agradable, con el aroma de los platillos flotando en el aire y el sonido de risas y conversaciones en los pasillos. Yo me encargaba de los últimos detalles, colocando flores frescas en las mesas y asegurándome de que todo estuviera en su lugar. Aunque mi madre intentaba ser la anfitriona perfecta, no podía evitar sentir que la verdadera emoción de la noche era la posibilidad de estar cerca de Javier nuevamente. Si esta historia está resultando interesante para ti, estaría muy honrada y agradecida de recibir tu apoyo. Simplemente con darle suscribirte me ayudarías mucho para poder seguir trayéndote los mejores relatos. Desde ya te agradezco y deseo muchas bendiciones para ti. Cuando llegó, la primera impresión que me dio fue la de alguien que sabía cómo dominar cualquier situación con una elegancia tranquila. Su presencia llenó la sala de una energía que, inexplicablemente, me hacía sentir viva. Durante la reunión, me dediqué a servir las bebidas y a escuchar las conversaciones desde una distancia, pero cada vez que cruzábamos miradas, el mundo a nuestro alrededor parecía desvanecerse.
Era como si en esos breves momentos estuviéramos compartiendo un secreto que solo nosotros entendíamos. Después de que la reunión de trabajo concluyó, los invitados se retiraron, y la casa quedó en calma. Estaba en la cocina, limpiando y organizando el espacio cuando Javier se acercó a ayudarme. No te preocupes por esto, dijo, con esa sonrisa que siempre me hacía sentir un cosquilleo en el estómago. Deja que te ayude. Trabajamos en silencio durante unos momentos, y cada pequeño roce de nuestras manos mientras limpiábamos los utensilios parecía llevar consigo una carga eléctrica que no podía ignorar. Era una conexión sutil, pero palpable. Cada gesto de Javier, cada sonrisa, parecía estar cargado de una intención que iba más allá de la simple cortesía. Finalmente, cuando terminamos, Javier se quedó un momento más. Gracias por tu ayuda, dijo, mirándome a los ojos. Siempre es un placer estar cerca de gente tan amable. Yo sonreí, sintiendo una calidez en mi pecho que no podía describir completamente. El placer es mío, respondí, tratando de mantener mi voz firme mientras mi corazón latía con fuerza. Esa noche, mientras me preparaba para dormir, me encontré dando vueltas en la cama, pensando en Javier y en las sensaciones que había experimentado. Sabía que había algo en nuestra conexión que no podía ignorar, pero también sabía que debía ser cuidadosa. La vida en la Ciudad de México estaba llena de sorpresas, y me preguntaba qué más podría depararme el destino. La siguiente semana, mientras la rutina continuaba, la presencia de Javier en mis pensamientos se hacía cada vez más constante. La atracción que sentía hacia él era algo que no podía entender completamente, pero que estaba allí, creciendo de manera inesperada. Un día, mientras estaba en la biblioteca de la universidad, intentando concentrarme en mis lecturas, recibí un mensaje de mi madre. Lupita, Javier está organizando una pequeña reunión en su casa este fin de semana. Me dijo que le encantaría que vinieras, ¿te gustaría ir? La invitación me sorprendió, y una mezcla de emoción y nervios me invadió. Decidí asistir, aunque me cuestionaba si era la decisión correcta. La tarde del evento llegó rápidamente, y me preparé con esmero, eligiendo un vestido que me hiciera sentir segura pero no demasiado llamativa. Cuando llegué a la casa de Javier, me encontré con un ambiente acogedor y elegante. La casa estaba decorada con un gusto impecable, y la música suave en el fondo creaba un ambiente relajado y agradable. Javier me recibió con una sonrisa cálida y un abrazo amistoso que, a pesar de su sencillez, me hizo sentir una conexión inmediata. Lupita, me alegra mucho que hayas venido, dijo, guiándome hacia el salón donde los demás invitados ya estaban conversando y disfrutando de la velada. A medida que la noche avanzaba, la conversación y la risa llenaban el aire. Javier y yo conversamos en varias ocasiones, encontrándonos en un rincón tranquilo de la terraza. Durante esas conversaciones, su mirada parecía estar más atenta, y cada palabra que compartíamos parecía tener un significado más profundo. Me di cuenta de que había una conexión especial entre nosotros, algo que iba más allá de la simple atracción. En un momento, Javier tomó mi mano con suavidad, su contacto era cálido y reconfortante. Lupita, comenzó, con una voz suave, hay algo que quiero decirte. Desde la primera vez que nos conocimos, he sentido una conexión contigo que no puedo ignorar. Eres una persona increíblemente especial para mí. Sentí un escalofrío recorrer mi cuerpo. Su declaración me sorprendió, pero al mismo tiempo, me hizo sentir una mezcla de felicidad y confusión. Javier, yo no sé qué decir, respondí, tratando de ordenar mis pensamientos. Todo esto es muy nuevo para mí. Él sonrió, su expresión era comprensiva y alentadora. No tienes que decir nada ahora mismo. Solo quiero que sepas lo que siento. Podemos tomar nuestro tiempo para ver cómo se desarrollan las cosas. Esa noche, mientras regresaba a casa, me sentía envuelta en una maraña de emociones. El contacto de Javier, sus palabras y la cercanía que habíamos compartido me habían dejado con una sensación de inquietud y expectativa. Sabía que algo estaba cambiando, pero no estaba segura de cómo manejarlo. Mi mente seguía dando vueltas, tratando de encontrar un equilibrio entre mis sentimientos y la realidad de mi vida cotidiana. Cuando llegué a casa,
Mi madre y mi padre estaban ocupados en sus actividades habituales, y no pude evitar preguntarme cómo todo esto afectaría mi vida familiar y mis planes futuros. La noche había sido reveladora, y estaba a punto de descubrir que el viaje que había comenzado con una simple atracción estaba a punto de llevarme por caminos que jamás había imaginado. Los días siguientes transcurrieron con una mezcla de normalidad y expectativa. Javier y yo seguíamos cruzándonos en eventos ocasionales y, cada vez que nuestras miradas se encontraban, había una chispa que parecía electrificar el aire a nuestro alrededor. Su atención constante y las conversaciones cada vez más personales no hacían sino intensificar la sensación de que algo más profundo estaba floreciendo entre nosotros. Una tarde de sábado, decidí tomar un descanso de la rutina y me dirigí a un pequeño café en el centro de la ciudad. Este café, con su ambiente relajado y sus mesas al aire libre, se había convertido en mi lugar favorito para desconectar. Mientras tomaba un café y hojeaba un libro, noté que Javier estaba sentado en una mesa cercana, solo y leyendo un periódico. Al principio, no podía creer mi suerte al encontrarlo allí, pero me armé de valor y me acerqué. ¿Puedo unirme a ti?, le pregunté con una sonrisa, esperando no interrumpirlo. Javier miró hacia arriba, y una sonrisa de sorpresa y alegría apareció en su rostro. Claro, Lupita, respondió, moviendo una silla para que me sentara. Qué agradable sorpresa encontrarte aquí. Nos sentamos y comenzamos a charlar, la conversación fluyó naturalmente. Hablamos de todo, desde nuestras pasiones y aspiraciones hasta los pequeños detalles de la vida cotidiana. Cada palabra compartida parecía acercarnos más, y había una comodidad en nuestra conversación que me hizo sentir como si estuviéramos construyendo un puente entre nuestras almas. En un momento, mientras hablábamos sobre nuestros sueños y el futuro, Javier tomó mi mano con una suavidad que me sorprendió. Lupita, dijo, mirándome a los ojos, me siento realmente afortunado de conocerte. Tienes una forma de ver el mundo que es tan refrescante y única. Mi corazón latió con fuerza ante su sincera expresión, y aunque estaba intentando mantener la calma, no podía evitar sentir una profunda conexión con él. Gracias, Javier, respondí, sintiendo un calor en las mejillas. También me siento afortunada de conocerte. Hay algo en ti que me hace sentir entendida. El tiempo pasó volando mientras estábamos allí, y antes de que nos diéramos cuenta, el sol comenzaba a esconderse. La tarde había sido una mezcla perfecta de relajación y conexión, y cuando nos levantamos para irnos, sentí una sensación de satisfacción que no había experimentado antes. Mientras caminábamos hacia la salida del café, Javier se detuvo un momento. ¿Te gustaría ir a dar un paseo por el parque cercano?, preguntó con una mirada esperanzada. Es un lugar tranquilo y bonito para continuar nuestra conversación. Acepté con gusto, y juntos nos dirigimos hacia el parque. La caminata bajo el cielo estrellado fue una experiencia mágica. Los murmullos del parque y el brillo de las luces de la ciudad creaban un telón de fondo perfecto para nuestras conversaciones. Cada paso que dábamos, cada risa compartida, parecía fortalecer el vínculo que se estaba formando entre nosotros. Al final del paseo, nos detuvimos en una pequeña fuente en el centro del parque. El sonido del agua y la tranquilidad del lugar proporcionaban una atmósfera idílica. Javier me miró con una expresión de ternura y admiración. Lupita, hay algo que quiero preguntarte, ¿cómo te sientes acerca de nosotros? La pregunta me sorprendió, pero al mismo tiempo, estaba esperando escucharla. Sentí una mezcla de nerviosismo y emoción, sabiendo que este momento podría definir el futuro de nuestra relación. No estoy segura de cómo responder, admití, pero lo que sí sé es que me siento muy conectada contigo. Este tiempo juntos ha sido muy especial para mí. Javier asintió con una sonrisa y tomó mi mano nuevamente. Eso es todo lo que necesitaba saber. Quiero seguir explorando esta conexión contigo y ver a dónde nos lleva. Con esas palabras, nos despedimos, sabiendo que nuestro vínculo se estaba volviendo más profundo y significativo. Mientras me dirigía a casa, me sentía envuelta en una mezcla de esperanza e incertidumbre, consciente de que mi vida estaba a punto de dar un giro inesperado. La semana siguiente se sintió como una montaña rusa emocional. Cada encuentro con Javier, cada conversación,
parecía intensificar mis sentimientos y hacer que mi mente diera vueltas con la posibilidad de un futuro juntos. Sin embargo, también era consciente de que el romance que estaba desarrollándose entre nosotros era, de alguna manera, una violación de las normas que mi familia y mi entorno esperaban. Una tarde, después de clases, recibí un mensaje de Javier invitándome a su casa para una cena íntima. La idea de pasar más tiempo con él me emocionaba, pero también me hacía sentir nerviosa. Acepté la invitación, y esa noche me preparé con especial cuidado. Elegí un vestido sencillo pero elegante, algo que reflejara mi deseo de estar a gusto sin llamar demasiado la atención. Al llegar a la casa de Javier, me recibió con una cálida bienvenida. La cena estaba perfectamente preparada, una mesa elegante con velas y una comida deliciosa. Mientras cenábamos, la conversación se deslizó hacia temas más profundos. Javier compartió historias sobre su vida y sus sueños, y yo hice lo mismo, abriéndome sobre mis propias aspiraciones y temores. La conexión entre nosotros se sentía tan auténtica que era difícil no dejarse llevar por ella. Después de la cena, Javier me llevó a su sala de estar, donde la atmósfera era acogedora y tranquila. Nos sentamos en el sofá, rodeados por la luz suave de las lámparas y el aroma a madera que impregnaba la habitación. La conversación se tornó más personal y, de alguna manera, más intensa. Los temas que antes parecían triviales se convirtieron en exploraciones profundas sobre nuestras emociones y deseos. Javier se inclinó hacia mí, su mirada llena de una mezcla de ternura y seriedad. Lupita, cada vez que estamos juntos, siento que nuestra conexión se profundiza. Quiero que sepas que mis sentimientos por ti son reales. No estoy buscando solo una amistad. Su confesión me sorprendió y me conmovió. Sentí una oleada de emociones que era difícil de describir. Javier, yo también he sentido una conexión fuerte contigo, respondí con sinceridad. Pero tengo miedo de cómo esto podría afectar nuestras vidas y nuestras familias. Él asintió, entendiendo mi preocupación. Lo entiendo, y sé que no es fácil. Solo quería que supieras cómo me siento. Podemos tomar las cosas con calma y ver cómo evolucionan. Mientras el tiempo pasaba, nuestros momentos juntos se volvían más significativos. Había una sensación de complicidad en el aire que no podía ignorar. Aunque los sentimientos eran profundos, también había una necesidad de equilibrio, de asegurarnos de que nuestras acciones no causaran daño a nuestras vidas y a las personas que amamos. Una noche, mientras estábamos caminando por un sendero tranquilo en el parque, Javier tomó mi mano en un gesto de ternura. Lupita, dijo suavemente, me gustaría que supieras que te aprecio mucho. Eres una persona increíble, y quiero que te sientas libre de explorar lo que sientes. Sus palabras me dieron un sentido de alivio y esperanza. A pesar de la complejidad de nuestra situación, había algo en su manera de ser que hacía que todo pareciera más manejable. Mientras caminábamos juntos bajo el cielo estrellado, me sentía esperanzada, aunque todavía llena de incertidumbre. A medida que nos despedíamos esa noche, la promesa de explorar lo que sentíamos el uno por el otro estaba acompañada de un compromiso consciente de proceder con cuidado. La conexión entre Javier y yo era fuerte, y aunque los desafíos estaban presentes, había una chispa de esperanza que iluminaba nuestro camino. Los días siguieron su curso, con Javier y yo encontrándonos en diversas ocasiones, ya sea en cafés, paseos o simples charlas telefónicas. Cada encuentro parecía añadir una nueva capa a la conexión que estábamos construyendo. Sin embargo, la creciente intensidad de nuestros sentimientos también traía consigo una mayor preocupación por las implicaciones de nuestra relación. Una tarde, decidí visitar a mi madre, quien vivía en una pequeña casa en el sur de la ciudad. Siempre había apreciado la tranquilidad de su hogar, un lugar donde me sentía a salvo de las presiones externas. Al llegar, encontré a mi madre ocupada en el jardín, rodeada de flores y plantas que ella misma cultivaba. La visión de su felicidad y el cuidado con el que atendía su jardín me recordaban la serenidad que solíamos compartir. Mamá, la saludé con una sonrisa, me alegra verte tan contenta, ¿cómo estás? Ella se volvió y me recibió con un cálido abrazo. Lupita, qué gusto verte, ¿cómo te va? Cuéntame todo. Si esta historia está resultando interesante para ti, escribe en los comentarios el número 1,
para hacerme saber que aún estás viendo este video conmigo. Mientras tomábamos té en la cocina, me encontraba en un mar de pensamientos, luchando por encontrar las palabras adecuadas para hablar de mis sentimientos. Aunque sabía que debía ser honesta, la preocupación de cómo podría reaccionar mi madre ante la verdad sobre Javier me contenía. Todo está bien, comencé, solo quería pasar un rato contigo. A veces siento que necesito escapar de todo y encontrar claridad. Mi madre me miró con una expresión de comprensión. Sé que la vida puede ser complicada. Pero recuerda, siempre estoy aquí para ti. Si necesitas hablar sobre algo, no dudes en hacerlo. Sus palabras me dieron un consuelo inesperado. Gracias, mamá, dije, sintiendo un alivio momentáneo. A veces, me encuentro en medio de una situación que no esperaba. Hay una persona en mi vida que me ha hecho sentir cosas muy profundas, pero también tengo miedo de las consecuencias. Mi madre frunció el ceño, curiosa. ¿A qué te refieres? Decidí no entrar en detalles y opté por una respuesta más general. Es complicado, mamá. Estoy tratando de encontrar un equilibrio entre lo que siento y lo que es correcto. Lo importante es que te hagas feliz, respondió ella con sinceridad. Nunca olvides que lo que realmente importa es cómo te sientes contigo misma y con tus decisiones. Esa tarde, después de mi visita, me sentí un poco más en paz. La conversación con mi madre me ayudó a ver las cosas desde una perspectiva más clara. Aunque sabía que no podía compartir todos los detalles sobre Javier, la conversación me dio el valor para enfrentar mis propios sentimientos con mayor claridad. Esa noche, decidí escribir en mi diario. Necesitaba procesar lo que estaba ocurriendo en mi vida y aclarar mis pensamientos. Mi pluma se movía con rapidez mientras anotaba mis emociones y preocupaciones. No sé a dónde me llevará esta conexión con Javier, escribí. Pero lo que sí sé es que me siento más viva que nunca. Cada momento con él es intenso y significativo, y aunque tengo miedo, también siento que hay algo especial en lo que estamos construyendo. Al terminar de escribir, me sentí un poco más ligera. Mi diario se había convertido en un confidente en el que podía volcar mis pensamientos más profundos sin temor al juicio. Aunque la situación seguía siendo complicada, al menos tenía una manera de procesar mis emociones y encontrar un equilibrio en medio de la incertidumbre. El tiempo continuó su marcha, y con cada día que pasaba, mi relación con Javier se volvía más intensa. Las charlas y los encuentros, que antes eran sencillos y casuales, ahora estaban cargados de una energía innegable. Era como si cada mirada y cada sonrisa compartida contaran una historia de complicidad que no podía ser ignorada. Una noche, mientras el calor de la Ciudad de México se disipaba con la brisa fresca, Javier me invitó a una cena en un pequeño restaurante italiano que él frecuentaba. Acepté con gusto, sabiendo que la ocasión sería una oportunidad para disfrutar de un tiempo juntos fuera del bullicio habitual de la ciudad. El restaurante estaba ambientado con luces tenues y una decoración romántica que creaba un ambiente íntimo. Nos sentamos en una mesa cerca de una ventana que daba al jardín iluminado. La conversación fluyó con facilidad mientras compartíamos una variedad de platos deliciosos, y cada gesto y palabra parecía acentuar la conexión entre nosotros. Mientras estábamos en medio de la cena, Javier tomó un pequeño descanso de la conversación y me miró con una intensidad que me hizo latir el corazón más rápido. Lupita, dijo con una voz suave, he disfrutado mucho estos momentos contigo. Siento que cada vez que estamos juntos, hay algo más profundo que simplemente amistad. Me sonrojé ligeramente, no sabiendo cómo responder. La verdad era que sentía lo mismo, pero hablarlo en voz alta me parecía un paso arriesgado. Javier, comencé, intentando encontrar las palabras correctas, tú también has sido una gran compañía para mí. Cada vez que estamos juntos, me doy cuenta de cuánto más me siento conectada contigo. Él sonrió y extendió su mano para tocar suavemente la mía. Fue un gesto sencillo, pero la calidez de su contacto envió un escalofrío por mi brazo. Miré su mano sobre la mía, sintiendo una mezcla de emoción y nerviosismo. La proximidad y el contacto ligero hicieron que el ambiente se cargara de una tensión que era imposible ignorar. Cuando el camarero trajo el postre, Javier se inclinó hacia adelante, manteniendo su mano sobre la mía. No quiero que este momento termine, dijo con una sinceridad que me conmovió.
Creo que lo que estamos construyendo es especial, y quiero explorar hasta dónde podemos llegar. Su declaración resonó profundamente en mí. La atracción que sentía por él había crecido en algo más significativo, algo que no podía seguir ignorando. Pero también sabía que había un riesgo en permitir que esta relación se desarrollara más allá de lo que ya era. Con el corazón en la mano, tomé una decisión. Javier, dije, mirando sus ojos que reflejaban una mezcla de deseo y vulnerabilidad, yo también siento que esto es especial. Pero necesitamos ser cautelosos. Hay muchas cosas que están en juego, y no podemos permitir que esto nos arrastre sin pensar en las consecuencias. Él asintió, comprendiendo la complejidad de la situación. Lo entiendo, Lupita. Solo quería que supieras lo que siento. Lo último que quiero es que esto se convierta en algo que lamentemos. Esa noche, al regresar a casa, mis pensamientos estaban más agitados que nunca. La cena con Javier había sido una mezcla de momentos felices y profundos, pero también había dejado en claro cuán delicada era nuestra situación. Mientras me preparaba para dormir, me di cuenta de que la verdadera batalla no solo era con mis sentimientos por Javier, sino también con el impacto que esta relación podría tener en mi vida y en las personas que me rodean. Miré por la ventana de mi habitación, pensando en la incertidumbre del futuro. A pesar de las complicaciones, había algo en la conexión con Javier que sentía irremediablemente real y significativo. Mientras me acomodaba en la cama, me pregunté si sería capaz de encontrar un equilibrio entre mi deseo y la responsabilidad de proteger lo que era importante para mí. Las semanas siguientes fueron una danza delicada entre el deseo y la precaución. Javier y yo continuamos viéndonos, pero cada encuentro estaba marcado por una mezcla de emoción y ansiedad. La atracción que sentíamos era palpable, y cada gesto y palabra parecían tener un significado más profundo. Sin embargo, la necesidad de mantener las apariencias y proteger nuestros secretos se volvía cada vez más desafiante. Una tarde de sábado, mientras caminaba por un parque cercano a mi casa, me encontré con el rostro familiar de Javier entre la multitud. Decidimos hacer una caminata juntos, aprovechando la oportunidad para disfrutar de un tiempo al aire libre. La conversación entre nosotros fluía con naturalidad, como si el tiempo no hubiera pasado desde nuestra última charla. Nos dirigimos hacia un rincón tranquilo del parque, donde encontramos un banco bajo la sombra de un árbol. Nos sentamos, y mientras observábamos a los niños jugar y las parejas pasear, la conversación se tornó más personal. ¿Alguna vez te has preguntado cómo sería tu vida si tomaras un camino diferente?, preguntó Javier, rompiendo el silencio. Lo miré con curiosidad. Sí, muchas veces. Hay momentos en los que me pregunto si hay algo más allá de lo que estoy viviendo ahora, si hay decisiones que podría haber tomado de manera diferente. Javier asintió, su mirada fija en el horizonte. Yo también he tenido esos pensamientos. A veces siento que estoy en una encrucijada, donde cada elección puede llevarme a un destino completamente diferente. Nuestro diálogo se tornó en una reflexión profunda sobre nuestras vidas y nuestras aspiraciones. La sinceridad en nuestras palabras y la conexión emocional se sentían intensas, creando un espacio en el que compartíamos nuestras vulnerabilidades más profundas. Lupita, dijo Javier con un tono suave, lo que estamos compartiendo es más que una simple amistad. No puedo evitar pensar en lo que esto significa para nosotros, y en cómo nuestras vidas podrían cambiar si seguimos adelante. Mi corazón se aceleró al escuchar sus palabras. Sabía que estábamos al borde de algo significativo, pero también comprendía las implicaciones que eso tenía. Javier, siento lo mismo. Pero tenemos que ser conscientes de las consecuencias. No solo de cómo esto afecta nuestras vidas, sino también de cómo puede impactar a las personas que nos rodean. Él tomó un profundo respiro y asintió con comprensión. Tienes razón. A veces siento que lo que estamos construyendo es tan especial que podría valer la pena arriesgarlo todo, pero sé que también debemos ser responsables. Nos quedamos en silencio, dejando que el peso de nuestras palabras se asentara entre nosotros. La tarde se estaba desvaneciendo, y la luz dorada del sol comenzaba a bañarnos en una cálida claridad. El aire estaba cargado de una sensación de paz y tensión a partes iguales, reflejando el delicado equilibrio en el que nos encontrábamos. Finalmente, Javier rompió el silencio con una sonrisa suave.
Vamos a disfrutar de este momento por ahora. No sabemos qué nos deparará el futuro, pero al menos podemos estar aquí y apreciar lo que tenemos. Asentí con una sonrisa, sintiendo una mezcla de alivio y ansiedad. Mientras caminábamos de regreso hacia la entrada del parque, me di cuenta de que el futuro seguía siendo incierto, pero la conexión con Javier había añadido una nueva dimensión a mi vida. Aunque el camino por delante estaba lleno de desafíos, también estaba lleno de promesas y posibilidades. Esa noche, mientras me preparaba para dormir, me sentí envuelta en una maraña de emociones. La relación con Javier seguía siendo una fuente de alegría y confusión, y la preocupación por lo que podría venir a continuación no se desvanecía. Sin embargo, también había un sentido de gratitud por los momentos compartidos y la conexión que habíamos desarrollado. Mientras cerraba los ojos, me pregunté si, a pesar de los riesgos, había algo valioso en lo que estábamos construyendo. El lunes siguiente llegó con la rutina habitual, pero la sensación de inquietud persistía en mi mente. La conversación con Javier en el parque me había dejado con una mezcla de esperanza y preocupación. Sabía que nuestras acciones estaban al borde de un precipicio, y no podía evitar preguntarme qué pasaría si no pudiéramos mantener el equilibrio. El día transcurrió con normalidad hasta que, al caer la tarde, recibí un mensaje de Javier. Me invitaba a cenar en un lugar especial que había descubierto. Aunque estaba algo cansada, sentí una irresistible curiosidad y acepté la invitación. Después de todo, cada encuentro con él se sentía como una pequeña aventura, un desvío emocionante de la monotonía. La noche llegó y, al entrar al restaurante, me sorprendió la atmósfera acogedora y elegante del lugar. Las luces suaves y la música suave creaban un ambiente íntimo, ideal para una cena tranquila. Javier ya estaba esperando en una mesa cerca de la ventana, y al verme, se levantó con una sonrisa que iluminó el lugar. «Hola, Lupita», dijo, tomando mi mano con una suavidad que me hizo sentir una oleada de calidez. «Estoy feliz de verte». Me sonrojé ligeramente al notar el gesto, pero respondí con una sonrisa genuina. «Hola, Javier. Este lugar es precioso. Gracias por invitarme». Nos sentamos y comenzamos a hablar, dejando que la conversación fluya naturalmente. Javier eligió un menú variado, y entre bocado y bocado, compartimos historias y risas que hicieron que la noche fuera aún más especial. La cercanía y la complicidad entre nosotros parecían intensificarse, como si cada palabra y cada mirada aumentaran nuestra conexión. A medida que avanzaba la cena, noté que Javier se inclinaba un poco más cerca de mí, sus ojos fijos en los míos con una intensidad que me hizo sentir un cosquilleo en el estómago. «Lupita», dijo con un tono suave y considerado, «he estado pensando en nosotros y en lo que realmente quiero para el futuro». Mi corazón latía con fuerza al escuchar sus palabras. Sentía que lo que estábamos construyendo era algo más profundo de lo que había imaginado. «Yo también he estado pensando en eso», respondí con sinceridad. «Lo que tenemos es muy especial, pero también es complicado. Hay muchas cosas en juego, y no quiero que esto se convierta en algo que nos cause más daño que felicidad». Javier asintió, entendiendo la seriedad de la conversación. «Sé que hay riesgos, y no quiero que te sientas atrapada. Solo quiero que sepas que, pase lo que pase, valoro lo que tenemos y no quiero que te sientas presionada». Nos miramos en silencio por un momento, compartiendo una comprensión mutua. La noche avanzaba, y aunque el ambiente seguía siendo cálido y acogedor, había una sensación de tensión en el aire, como si estuviéramos al borde de una decisión importante. Finalmente, Javier se levantó y se acercó a mí. «Quiero que sepas que estoy aquí para ti, sin importar lo que decidas. Lo último que quiero es que te sientas atrapada entre lo que sientes y lo que crees que es correcto». Su mano encontró la mía sobre la mesa, y esa simple conexión me hizo sentir un torbellino de emociones. La cercanía era palpable, pero el respeto y la consideración de Javier eran aún más evidentes. La cena concluyó con un sentimiento agridulce. Aunque disfruté cada momento, no pude evitar la sensación de que estábamos en un cruce de caminos. Lo que habíamos compartido era valioso, pero también sabíamos que enfrentaríamos desafíos al seguir adelante. Cuando nos despedimos en la puerta del restaurante, la noche estrellada parecía reflejar nuestras emociones mixtas. Javier me abrazó brevemente,
su toque suave y reconfortante. Hasta pronto, Lupita, dijo con una sonrisa que, aunque llena de promesas, también llevaba consigo una nota de incertidumbre. Mientras regresaba a casa, me encontré sumida en mis pensamientos. La conexión con Javier era innegable, pero el futuro seguía siendo incierto. Cada decisión que tomáramos tendría un impacto en nuestras vidas y en las personas que amamos. Sabía que el camino por delante sería complicado, pero también estaba llena de una esperanza silenciosa de que, quizás, podríamos encontrar una manera de navegar por los desafíos y descubrir un futuro juntos. El siguiente día, mi mente seguía ocupada con los eventos de la noche anterior. Me desperté temprano, intentando centrarme en las tareas cotidianas para distraerme de la intensidad de mis pensamientos. Sin embargo, mientras preparaba el desayuno, el recuerdo de la conversación con Javier seguía pesando en mi mente. Cuando llegué a la universidad, traté de sumergirme en mis estudios, pero mi concentración era esporádica. Las palabras de Javier, sus promesas y la sinceridad en sus ojos, rondaban mi mente, interrumpiendo mi enfoque en las clases. Cada vez que pensaba en él, me preguntaba si éramos lo suficientemente fuertes para enfrentar lo que podría venir. A media tarde, mientras me dirigía hacia la cafetería del campus para un descanso, recibí un mensaje de Javier. Quería verme para hablar sobre algo importante. Mi corazón dio un brinco ante la anticipación y, al mismo tiempo, me invadió una sensación de nerviosismo. ¿Qué sería tan urgente que no pudiéramos discutirlo a través de mensajes? La reunión fue rápida. Javier me encontró en un rincón tranquilo del parque cercano a la universidad, bajo la sombra de un gran árbol. El aire estaba fresco, y el ambiente parecía estar en sintonía con nuestras emociones mezcladas. «Hola, Lupita», saludó Javier, su voz cargada de una mezcla de emoción y seriedad. «Gracias por venir». «Hola, Javier», respondí, tratando de mantener la calma mientras me sentaba a su lado. «¿Qué pasa? Me dijiste que era importante». Javier tomó un profundo respiro antes de comenzar a hablar. «He estado pensando mucho en nuestra conversación de anoche. Siento que hay algo más que necesitamos abordar antes de seguir adelante». Lo miré con curiosidad. «¿Qué es lo que quieres decir?». Él miró hacia el suelo, claramente buscando las palabras adecuadas. «Me he dado cuenta de que no solo estamos manejando lo que sentimos el uno por el otro, sino que también estamos cargando con las expectativas y los compromisos que vienen con nuestras vidas. Y quiero ser honesto contigo sobre algo que he estado ocultando». Mi corazón se aceleró. ¿Qué secretos estaba escondiendo Javier? La preocupación y la intriga se mezclaron en mi mente. ¿Qué es lo que estás ocultando? Javier finalmente levantó la vista, sus ojos encontrándose con los míos. No te he contado todo sobre mi vida. Hay cosas en mi pasado que han influido en quién soy hoy y que podrían afectar nuestra relación. Quiero que las sepas, para que podamos enfrentarlas juntos si decidimos seguir adelante. Sentí una oleada de emociones al escuchar sus palabras. La honestidad y la vulnerabilidad en su voz eran palpables, y sabía que lo que estaba a punto de decir podía cambiar nuestras vidas para siempre. «Dime lo que necesitas decirme, Javier. Estoy lista para escuchar». Él asintió y comenzó a relatar su historia. Habló de sus experiencias pasadas, de decisiones difíciles que había tomado y de cómo esos eventos habían moldeado su vida. La historia era compleja y, a medida que escuchaba, me daba cuenta de la profundidad de su lucha interna. «Lo que quiero que entiendas», concluyó Javier, «es que, a pesar de mis errores y de lo que he pasado, estoy aquí porque siento algo real por ti. No quiero que mis problemas te afecten, pero también quiero ser honesto contigo». Tomé un momento para procesar lo que me había contado. La sinceridad de Javier me conmovió, y aunque sabía que el camino no sería fácil, sentía que nuestra conexión era lo suficientemente fuerte como para enfrentar los desafíos que se nos presentaran. «Gracias por ser honesto conmigo, Javier», dije finalmente. «Lo aprecio mucho. También necesito ser honesta contigo sobre lo que siento y sobre los desafíos que veo por delante. Si estamos dispuestos a enfrentar esto juntos, entonces creo que podemos encontrar una manera de superar los obstáculos». Nos miramos en silencio, una comprensión mutua fluyendo entre nosotros. Aunque el futuro seguía siendo incierto,
El hecho de que ambos estábamos dispuestos a enfrentar nuestros problemas juntos era un paso importante. Si esta historia está resultando interesante para ti, escribe en los comentarios el número 2, para hacerme saber que aún estás viendo este video conmigo. La conversación terminó con un sentimiento de esperanza y una promesa implícita de que, aunque el camino sería complicado, estábamos dispuestos a enfrentarlo juntos. La tarde continuó con una mezcla de calma y tensión en el aire. Después de nuestra conversación, Javier y yo decidimos dar un paseo por el parque cercano. Aunque el sol ya comenzaba a ponerse, el ambiente seguía siendo cálido y acogedor, reflejando un toque de esperanza que nos daba fuerza para lo que vendría. Mientras caminábamos por el sendero bordeado de árboles, la conversación entre nosotros se hizo más ligera. Hablamos de cosas cotidianas, de nuestros intereses y de pequeños detalles que normalmente se nos escapaban en medio de la rutina diaria. Era como si estuviéramos tratando de restablecer un equilibrio, de crear una nueva base sobre la cual construir lo que parecía un futuro incierto. Me alegra que hayamos hablado hoy, dijo Javier, su tono más relajado. Sentí que necesitábamos aclarar las cosas antes de seguir adelante. No quería que los secretos se interpusieran entre nosotros. Yo también estoy contenta de que lo hayamos hecho, respondí, sintiendo un alivio al ver que nuestra conversación no había puesto en peligro nuestra conexión. Creo que, al enfrentarlo todo, hemos dado un paso importante hacia lo que queremos construir juntos. Nos detuvimos frente a una fuente que lanzaba suaves chorros de agua, creando un sonido tranquilizador. Javier se inclinó ligeramente hacia mí, con una expresión que reflejaba un deseo genuino de compartir el momento. Quiero que sepas que valoro mucho tu honestidad y tu disposición para enfrentarlo todo, dijo Javier, tomando mi mano con suavidad. Su gesto era tierno y sincero, sin prisa ni presión. Creo que podemos encontrar una manera de hacer que esto funcione. Sentí un cosquilleo en la piel al sentir su contacto, pero me esforzaba por mantener la serenidad. Su cercanía me hacía sentir especial, como si nuestro vínculo fuera algo único en medio del bullicio de la ciudad. A pesar de todo, seguía siendo consciente de los desafíos que enfrentábamos. También creo que podemos hacerlo, respondí, apretando su mano ligeramente en señal de apoyo. Pero necesitamos ser pacientes y tener claro qué queremos y que estamos dispuestos a arriesgar. Javier asintió, y en ese momento, una suave brisa nos rodeó, añadiendo una sensación de frescura a nuestra conversación. Miré el cielo, que comenzaba a oscurecerse con tonos de naranja y rosa, y sentí que el atardecer era un símbolo de los nuevos comienzos que estábamos a punto de emprender. De regreso en la universidad, la noche cayó lentamente, y la ciudad comenzó a encenderse con luces titilantes. La sensación de esperanza que había comenzado durante nuestro paseo continuaba acompañándome. Javier y yo nos despedimos con un abrazo cálido, un gesto que era más una promesa de futuro que una despedida final. La noche en mi departamento se sintió tranquila. Me sumergí en mis pensamientos, reflexionando sobre lo que había aprendido y sentido durante el día. Aunque sabía que enfrentar los desafíos y secretos de nuestra relación sería complicado, también entendía que estábamos dispuestos a intentarlo. Me preparé para dormir, con la mente aún llena de la conversación con Javier, pero con una sensación renovada de que, a pesar de las dificultades, había algo valioso en lo que estábamos construyendo juntos. El camino por delante no sería fácil, pero sentía que la sinceridad y el compromiso mutuo podrían ser las claves para superar los obstáculos que se presentaran. La semana siguiente transcurrió con una mezcla de normalidad y expectación. Mientras intentaba seguir con mis rutinas diarias, el recuerdo de la conversación con Javier seguía presente, dándole un matiz diferente a los eventos cotidianos. Sentía una mezcla de ansiedad y esperanza, como si cada día nos acercara más a una resolución, ya fuera positiva o negativa. Un miércoles por la tarde, después de clases, recibí un mensaje de Javier. Querían encontrarnos para cenar en un pequeño restaurante que él había elegido. El lugar era conocido por su ambiente acogedor y su comida deliciosa, un contraste con el bullicio constante de la ciudad. Llegué al restaurante antes que Javier y me acomodé en una mesa cerca de la ventana. Desde allí, observaba cómo el atardecer tiñía el cielo de tonos cálidos,
creando una atmósfera perfecta para lo que esperábamos discutir. Cuando Javier llegó, me recibió con una sonrisa cálida y un ligero abrazo que me hizo sentir un cosquilleo en el estómago. «Hola, Lupita», dijo, tomando asiento frente a mí. «Espero que no hayas tenido que esperar mucho». «No, llegué un poco antes para disfrutar del ambiente», respondí, devolviendo su sonrisa. «¿El lugar es encantador?». El camarero nos tomó la orden y, mientras esperábamos, Javier comenzó a hablar de cosas cotidianas, sus proyectos en el trabajo, algunas películas que había visto recientemente y otros temas ligeros. La conversación fluía con naturalidad, y me dio un respiro de las tensiones que había estado cargando. Cuando el plato principal llegó, Javier se inclinó hacia adelante, adoptando un tono más serio. «Lupita, quería hablar contigo sobre lo que viene a continuación. No solo en nuestra relación, sino en cómo enfrentaremos lo que hemos descubierto». Le di un sorbo a mi bebida, preparándome para la conversación. «¿Qué tienes en mente?». «Creo que es importante que no solo nos centremos en lo que queremos el uno del otro, sino también en cómo podemos integrar nuestras vidas y enfrentar los desafíos juntos», dijo Javier, su voz cargada de sinceridad. «Esto requiere un compromiso más allá de las palabras. Necesitamos planear cómo manejar los secretos y las dificultades que puedan surgir». Asentí, comprendiendo la profundidad de sus palabras. «Estoy de acuerdo. Es fundamental que estemos en la misma página, no solo emocionalmente, sino también en términos prácticos. Quizás deberíamos hablar sobre cómo abordar estos temas con nuestras familias, considerando lo importante que es para nosotros». Javier me miró con una mezcla de admiración y preocupación. «Sí, eso es algo que debemos considerar. También me preocupa cómo podríamos manejar la situación si hay resistencia de parte de nuestras familias. Quiero que estemos preparados para cualquier eventualidad». La conversación continuó mientras disfrutábamos de la cena, y poco a poco nos adentramos en los detalles de cómo enfrentaríamos los desafíos. Javier mostró un compromiso genuino con nuestra relación, y eso me dio una mayor confianza en nuestro futuro juntos. Al final de la noche, después de haber compartido nuestras preocupaciones y esperanzas, Javier se levantó y me acompañó hasta la puerta del restaurante. La noche estaba fresca y el aire, aunque lleno de promesas, también parecía contener un leve sentido de incertidumbre. «Gracias por esta noche», dije, mirando a Javier a los ojos. «Siento que estamos en un buen camino. A pesar de todo, me siento más segura sabiendo que estamos enfrentando esto juntos». Javier sonrió y asintió. «Yo también. A veces, enfrentar la incertidumbre puede ser difícil, pero cuando tenemos a alguien con quien compartirlo, se vuelve mucho más manejable». Nos despedimos con un abrazo cálido, un gesto que seguía siendo una mezcla de ternura y complicidad. Mientras caminaba hacia mi departamento, el cielo estrellado parecía ofrecer una sensación de calma y esperanza, como si el universo estuviera a nuestro favor. La noche me dio tiempo para reflexionar sobre lo que habíamos discutido y sobre los pasos que tomaríamos a continuación. Aunque el camino por delante no estaba completamente claro, me sentía alentada por la claridad que Javier y yo habíamos ganado. La promesa de enfrentar juntos los desafíos, sin importar cuán difíciles fueran, me daba una nueva perspectiva y una renovada determinación. El sol de la mañana siguiente parecía más brillante de lo habitual, como si la esperanza que había surgido de nuestra conversación nocturna también hubiera impregnado el día. Me desperté con una mezcla de emoción y nerviosismo, preparada para enfrentar lo que el futuro pudiera traer. El día transcurrió con una rutina familiar, clases, actividades en la universidad y el trabajo. Sin embargo, mi mente estaba ocupada en los preparativos para la conversación que tendría con mi madre más tarde. Decidí que era el momento de hablar con ella, de abrir la puerta a la posibilidad de que supiera lo que estaba pasando en mi vida. Alrededor de las 6 de la tarde, me dirigí a casa de mis padres. La casa estaba tranquila, con el aroma del café recién hecho llenando el aire. Mi madre estaba en la cocina, preparando la cena. La vi de espaldas, moviéndose con gracia mientras cocinaba, un retrato de calma y habilidad que siempre me había tranquilizado. «Mamá», la llamé con voz suave, tratando de no interrumpir demasiado su concentración. Se volvió con una sonrisa cálida. «Hola,
Lupita, ¿cómo fue tu día? Fue bastante bien, respondí, tratando de mantener la conversación ligera. ¿Podemos hablar un momento, en privado? La preocupación cruzó su rostro por un instante, pero asintió y me siguió a la sala de estar. Nos sentamos en el sofá, y ella me miró con atención, esperando que le dijera lo que necesitaba compartir. Mamá, hay algo importante que quiero decirte, comencé, sintiendo un nudo en el estómago. He estado viendo a alguien, Javier, y nuestra relación ha ido más allá de lo que inicialmente pensaba. Mi madre frunció el ceño, su expresión mezcla de curiosidad y sorpresa. ¿Javier, el colega de tu padre? Sí, él es, confirmé, sintiendo como el peso de la revelación se asentaba entre nosotras. Lo que comenzó como una amistad se ha convertido en algo más profundo. Queremos ser honestos el uno con el otro, y creo que es importante que lo sepas. Hubo un momento de silencio mientras mi madre procesaba la información. Su rostro, generalmente sereno, mostraba una gama de emociones mientras digería lo que le acababa de decir. Lupita, comenzó finalmente, su voz cargada de una mezcla de comprensión y preocupación. Es importante que tomes decisiones con cuidado. La vida puede ser complicada, y las relaciones pueden traer tanto alegría como dolor. ¿Cómo te sientes con todo esto? Me siento confundida y emocionada al mismo tiempo, respondí, tratando de expresar la complejidad de mis emociones. Quiero ser honesta contigo y con mi familia. Javier y yo estamos tratando de encontrar una manera de manejar nuestras emociones y enfrentar los desafíos que surjan. Mi madre asintió lentamente, mostrando una expresión pensativa. Entiendo. Te apoyo en tu búsqueda de la felicidad, pero también quiero que seas consciente de las posibles dificultades. La vida no siempre es fácil, y las decisiones que tomes pueden tener consecuencias. Lo sé, mamá, dije, sintiendo un alivio al compartir mis sentimientos con ella. Solo quiero que sepas que estoy tratando de manejar esto de la mejor manera posible. La conversación terminó con un abrazo reconfortante. Aunque mi madre aún parecía preocupada, había un entendimiento mutuo y un respeto por la sinceridad que habíamos compartido. Cuando regresé a mi departamento, me sentí aliviada, aunque aún quedaban muchos detalles por resolver. Había hecho un paso importante al hablar con mi madre, y sentía que, a pesar de los desafíos, estaba en el camino hacia una mayor claridad en mi vida. Javier y yo tendríamos que enfrentar juntos lo que viniera, pero ahora, con el apoyo de mi madre, me sentía un poco más preparada para enfrentar el futuro. La conversación con ella me había dado una perspectiva nueva y me había ayudado a solidificar mi determinación. Las noches en la Ciudad de México se sentían frescas y agradables, en contraste con el calor del día. Después de la conversación con mi madre, me encontré reflexionando sobre todo lo que había pasado y lo que estaba por venir. La vida seguía su curso, pero el peso de las decisiones que debía tomar estaba cada vez más presente. Decidí que era momento de ver a Javier. Habíamos acordado encontrarnos en un pequeño café en el centro, un lugar tranquilo y apartado del bullicio de la ciudad. Era nuestro refugio, un espacio donde podíamos hablar libremente sin las distracciones del mundo exterior. Al llegar al café, Javier ya estaba allí, esperándome con una taza de café en la mano y una sonrisa que siempre lograba aliviar mis inquietudes. Me recibió con un gesto cálido y una mirada que reflejaba tanto curiosidad como comprensión. Hola, Lupita, dijo, levantándose para darme un suave abrazo. Espero que tu día haya sido bueno. Hola, Javier, respondí, devolviendo el abrazo con una sonrisa. Sí, fue un día lleno de reflexiones. Mi conversación con mi madre fue más difícil de lo que esperaba. Nos sentamos en una mesa apartada, con una vista hacia un pequeño jardín interior del café. La tranquilidad del lugar contrastaba con la tormenta interna que sentía. Javier me miraba con atención, como si estuviera esperando que compartiera más sobre lo que había sucedido. Mi madre fue comprensiva, aunque aún tiene preocupaciones, le conté. Me ha hecho pensar en cómo debemos manejar nuestra relación y las decisiones que tomaremos. Si esta historia está resultando interesante para ti, escribe en los comentarios el número 3, para hacerme saber que aún estás viendo este video conmigo. Javier asintió, su expresión reflejando empatía. Entiendo.
La situación no es fácil, pero creo que es importante que sepas que estoy aquí para ti, independientemente de los desafíos que enfrentemos. Queremos lo mismo, ser honestos y encontrar un camino que funcione para ambos. La conversación fluyó con naturalidad, y nuestras palabras eran más que simples intercambios, eran promesas de apoyo mutuo. Hablamos sobre nuestras expectativas, nuestras inseguridades, y el futuro que deseábamos construir juntos. En medio de la conversación, Javier tomó mi mano con ternura, un gesto que transmitía más que palabras. Lupita, dijo con voz suave, sé que esto es complicado, pero quiero que sepas que estoy dispuesto a enfrentar cualquier obstáculo contigo. No quiero que te sientas sola en esto. Sus palabras resonaban profundamente en mí, trayendo un sentimiento de calma en medio de la tormenta emocional. La conexión entre nosotros era palpable, y aunque sabíamos que había desafíos por delante, también había una promesa de estar juntos en cada paso del camino. La noche avanzó y el café comenzó a vaciarse, dejando solo a unas pocas parejas que disfrutaban de la tranquilidad. Miré a Javier y sentí una mezcla de gratitud y esperanza. La relación que estábamos construyendo era compleja, pero también era real y significativa. Al salir del café, la brisa fresca de la noche nos envolvió, y caminamos juntos hacia la salida. La luna llena iluminaba nuestro camino, añadiendo un toque mágico a la noche. Gracias por estar aquí, Javier, dije mientras nos acercábamos a la puerta. Aprecio mucho tu apoyo y comprensión. Siempre estaré aquí para ti, Lupita, respondió con una sonrisa sincera. Vamos a enfrentar esto juntos. Nos despedimos con un suave beso en la mejilla. Era un recordatorio de que, a pesar de las dificultades, había algo hermoso y sincero en nuestra conexión. Las calles de la Ciudad de México se veían diferentes esa noche, como si la luz de la luna hubiera revelado una nueva perspectiva sobre la vida que conocía. Mientras caminaba de regreso a casa, el peso de las decisiones futuras se sentía más ligero, gracias al apoyo de Javier y la conversación sincera que habíamos tenido. Llegué a casa y me encontré con mis padres en la sala. La luz suave de la lámpara y el ambiente familiar me dieron una sensación de estabilidad y confort. Mi madre estaba leyendo un libro, y mi padre veía un programa en la televisión. Me uní a ellos y les conté sobre mi día, omitiendo los detalles más delicados pero compartiendo el hecho de que la conversación con Javier me había dejado más tranquila. A veces, es en los momentos más difíciles donde encontramos el mayor apoyo, dijo mi madre, alzando la vista de su libro y ofreciéndome una cálida sonrisa. Es bueno saber que estás encontrando claridad. Mi padre asintió, sin dejar de mirar la televisión. Siempre es importante hablar sobre lo que sentimos. Y recuerda, estamos aquí para ti, sin importar lo que pase. Me sentí agradecida por su apoyo y por la comprensión que me ofrecían. Aunque mi relación con Javier seguía siendo un camino lleno de incertidumbre y desafíos, me daba cuenta de que contaba con una red de apoyo sólida que me ayudaba a enfrentar los momentos difíciles. Esa noche, me preparé para ir a la cama con un sentimiento de esperanza renovada. El camino hacia adelante no sería fácil, pero sentía que estaba dando pasos hacia una mayor comprensión de mí misma y de lo que realmente quería. La conexión con Javier era profunda y significativa, y a pesar de las complicaciones que podrían surgir, sabía que lo enfrentaríamos juntos. Al cerrar los ojos, me sorprendí al encontrarme sonriendo. La vida estaba llena de sorpresas, y aunque algunas de ellas eran desafiantes, también había belleza en el viaje. A través de los secretos familiares, el amor prohibido y las decisiones difíciles, estaba descubriendo una parte de mí misma que antes no conocía. Las estrellas brillaban en el cielo nocturno, y con cada resplandor, sentía una promesa de que lo mejor aún estaba por venir. La historia de mi vida estaba en constante evolución, y aunque no sabía qué depararía el futuro, estaba lista para abrazarlo con el corazón abierto. Si esta historia te ha gustado, te pido por favor comentar tus impresiones y opiniones en la sección de comentarios. Me sentiría muy honrada si me dejaras un like. Te invito a ver la siguiente historia, que es impactante.